Buenos a todos hermanos y hermanas, bienvenidos al Oratorio Carmelitano. Hay algunas personas que nos han escrito con algunas dudas sobre tanto principalmente el eremitorio, el Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli, el eremitorio de la Santísima Madre y Reina del Carmelo, que como sabéis ya desde hace años impulsamos desde el Oratorio Carmelitano, como desde la Abadía Virtual Reina del Carmelo. Hemos publicado un documento y aquí os lo vamos a relatar para condensar, resumir los puntos importantes de los que se trata ambas iniciativas, para poder aclararlo a nivel general. Es decir, que si alguien quiere adherirse, inscribirse o pertenecer tanto al eremitorio como a la abadía virtual, no tiene que hacer nada más que entrar en el oratorio carmelitano y seguir los enlaces, inscribirse en el grupo, y en el grupo de la abadía también os podéis inscribir en el grupo del oratorio. El grupo del oratorio funciona más que nada como un sitio de alojamiento de archivos, de información, de libros, de folletos religiosos para formación e información general de todo cristiano, porque como ya sabéis el sitio que teníamos en Drive nos lo quitaron, nos lo interrumpieron, y decidimos no continuar en él, a pesar de que constantemente nos seguís escribiendo y pidiéndonos acceso, pero es que no podemos daros acceso porque no hay nada allí. O sea, no hay nada, está todo desfasado porque hemos tenido que abandonarlo. Entonces lo tratamos de trasladar al grupo. En el grupo no cabe todo, pero es lo que podemos hacer. Pero porque nuestra intención sería poder mantener un hosting, pero ya os decimos ya desde hace bastantes años no nos es posible. Nosotros llevamos esto adelante también de manera altruista, así que lo hacemos como podemos y con las fuerzas que el Señor nos da, que hasta ahora nos ha sostenido, y por eso le damos gracias. Porque a pesar de todas las dificultades mundanas, porque si en lugar de un oratorio fuera otra cosa encaminada al mundo, pues solamente tendría muchísimo más éxito, más gente la sostendría, más popularidad, pero como es algo que es religioso, está para ayudar a las personas y a las personas cristianas y para difundir el Evangelio y el carisma carmelitano, pues esto está de capa caída, sobre todo en la sociedad de Occidente, y lo pasamos mal, pero todo sea por nuestro Señor, y el sacrificio es una mortificación, que bueno, lo hacemos por el Señor y obviamente por amor también a nuestros hermanos. Pues os relato el documento, os lo expongo más bien el documento. El documento se estructura en varias preguntas, y una de ellas es la que nos dicen que es el Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli. Está en latín, pero es que el eremitario lo hemos puesto en latín ya desde sus inicios y así lo mantenemos. Pues el Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli es un lugar no físico, es un lugar virtual en la red, en internet, en donde se pueden encontrar ermitaños de todo tipo, tanto ermitaños que tienen una ermita, como ermitaños que van de aquí para allá, como ermitaños anacoretas que viven en una cueva, o anacoretas que viven en un rincón dentro de una gran ciudad, que hay de todo. Pues a todos tiene cabida este eremitorio, provenientes de toda escala social y de cualquier país, porque los hay que pertenecen a diferentes países, con diferentes carismas, desde distintas vocaciones y de diferente rama
es decir, tanto ermitaños urbanos como independientes, como de cualquier otra índole, como os acabo de decir. Es un lugar abierto a todo aquel que sienta la llamada de la soledad, del apartarse del mundo para servir al Señor, aun estando en el propio mundo, aun estado inmerso en este mundo, de la escucha de la palabra y o del aislamiento, reclusión o del silencio, incluso aún entre el ruido de las grandes ciudades o de las prisas diarias, algo difícil de combinar, pero que Dios, la gracia de Dios, ayudará a cualquiera que tenga esta vocación y sienta esta llamada, por muy desfavorables que sean las condiciones, a llevarlo a cabo. El Señor siempre nos encuentra el camino y con Él nunca se pierda el rumbo. ¿Bajo qué premisas, reglas o normas de conducta se rige el eremitarum Batisium Mater del Carmelo? Y bueno, hago aquí un inciso. Ya sabéis que cada ermitaño, cada anacoreta, cada apostazite, pues tiene una regla de vida, ¿no? Una regla de conducta, o puede seguirla. Los hay que seguir una regla un poco independiente, es decir, quieren hacer vida de ermitaño, vida lo más aislada posible, aunque no se pueda hacer vida de ermitaño, sí vida aislada, y cumplen las normas básicas de la Iglesia, o sea, el código de conducta y los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos de la ley de Dios y el ir a misa los domingos y fiestas de guardar, etcétera. Y los hay que tienen una regla, pues que no tienen iglesias cerca, que no pueden trasladarse, que son ancianos, que cumplen una regla de vida que es más a su condición. Y otros que tienen una regla de vida más estructurada, que les ha puesto su orden, porque hay ermitaños que son religiosos, tienen los votos permanentes, y pertenecían a una orden religiosa, pero han decidido adoptar esa vida y la orden de religiosa se lo ha permitido, su obispado y sus superiores se lo han permitido y les han dado una regla de vida que puede ser la regla de la misma orden, una regla realizada para ellos. Bueno, sea como sea, la regla de vida en cada caso depende de eso, de cada caso, y de cada anacoreta en particular. Unos pueden basarse en las reglas del eremetismo independiente, otros en los diferentes estatutos existentes, porque hay estatutos como, por ejemplo, el estatuto del ermitaño redactado por la diócesis de Tarragona, o la regla de vida primitiva de la Orden del Carmelo, que es la regla en la que siguen el eremitario, pero no es la regla que pueden seguir todos los que uno puede pertenecer al eremitario y seguir esta regla, la de la orden primitiva, de la vida primitiva de la Orden del Carmelo. Otros en la que le haya sugerido su director espiritual, su orden o su superior religioso. ¿Quién fundó el Eremitarum Beatissima Mater de Cor Carmeli? Esta es una pregunta que nos hacen muchos. ¿Quién fundó esto? ¿Quién impulsó esto? ¿Quién está a cargo de esto? Pues mirad, está a cargo Nuestra Señora. Está a cargo, aquí no soy yo, aquí no es aquel, aquí somos todos y no es nadie, como se suele decir, porque a cargo está Nuestra Señora. Esto, si Dios mediante, seguirá hasta donde siga y hasta donde Dios quiera. Porque no tenemos un fundador como tal. Es cierto que hay un responsable, alguien que tiene que redactar esto, que somos en el oratorio, pero no hay un fundador, no hay una persona que señalar, porque no somos un instituto ni una orden religiosa, no tenemos unos estatutos que digan, este es el jefe o este consejo manda. Porque aquí ya os decimos que cada uno tiene su regla propia. Son hermanos que se han unido aquí, que nos hemos unido. Que nos hemos reunido. Y nuestra patrona es la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo. Ella es la responsable, porque ella es nuestra luz y guía. ¿A quién queremos mejor que a ella? ¿A una persona? ¿A alguien que señalar? Esta no es una oficina
ni una burocracia, no es una oficina de no sé, una oficina de una agencia de viajes, ni una oficina, oficina administrativa de una empresa. Por supuesto, eso no quiere decir que cada uno haga lo que le dé la gana, porque como aquí no manda nadie, alguno dirá, bueno, ni tenga que ignorar la observancia de norma alguna, ya que como miembros del cuerpo de Cristo, todos, aunque no tengamos regla, aunque como os he dicho antes, algunos tienen regla de ermitaños, pero otros pueden inscribirse aquí sin tener regla alguna, ya os lo decimos, ya os lo decíamos, pero aunque no tengan regla, estamos todos bajo el mandato de la diócesis a la que cada anacoreta pertenezca, a la que cada cristiano pertenecemos, bajo las órdenes del obispo de esa diócesis, y en última instancia del Papa, porque somos cristianos católicos. Así que cada ermitaño estará bajo la obediencia de su parroquia, de su director espiritual, si lo tiene, o de la persona que el Señor o las autoridades religiosas le hayan dispuesto o puesto a cargo. Y si no existe ninguna, pues obviamente estará bajo las órdenes de su confesor. Porque con alguien tendremos que confesarnos. El eremitar un Beatissime Mater de Cor Carmeli fue una iniciativa inicial, en sus inicios, del oratorio carmelitano. Y que, como os expliqué, en el oratorio nos fuimos dando cuenta del interés de algunos ermitaños que nos llegaban de diferentes partes del mundo, por tener un lugar común y donde informarse, o simplemente, informarse de dónde coger material, de dónde estar unos con otros hablando, aunque como ermitaños que son no se hablan mucho, pero aquí este está para rezar, para seguir al Señor, no para seguirnos unos a otros. Es decir, un lugar simplemente donde estar y donde encontrarse, aun estando muy lejos unos de otros. Y entonces vimos la gran oportunidad, el oratorio vio la gran oportunidad que ofrecían los medios de internet actuales para tales fines, para poner en un único sitio virtual a gente muy alejada una de otra, incluso gente que está pues en los sitios más remotos. A nivel formativo y como base documental, como os explicamos, el Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli y la Abadía Virtual Reina del Carmelo se complementan con el grupo del oratorio carmelitano, porque en él se puede encontrar material religioso de utilidad. ¿Qué es la Abadía Virtual Reina del Carmelo? Pues veréis, la Abadía Virtual Reina del Carmelo, cuando te vas a inscribir al Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli, no hay un link que te ponga Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli, no. Te encuentras con un link que pone Abadía Virtual Reina del Carmelo. Porque tú no entras al eremitorio, entras a la abadía y dentro de la abadía se encuentra el eremitorio. Hay que distinguir esto. El eremitorio es como un subgrupo, imaginaos una comunidad religiosa. Y en una comunidad religiosa, pues están todos conviviendo. Pero hay un grupo que decide vivir en un monte cercano. Pertenece a esa abadía, pero vive en un monte cercano porque quieren ser ermitaños, anacoretas, pero pertenecientes a esa abadía. Entonces, la abadía virtual es como esa abadía física y dentro está el eremitario. O sea, el eremitario en el origen histórico, eran personas, ermitaños, anacoretas, que se metían en cuevas. Y unas cuevas reunidas, unas junto a otras, formaban el eremitorio. Eso fue dando lugar a los primeros monasterios. Bueno, pues la Abadía Virtual Reina del Carmelo es el mencionado lugar virtual, un lugar de reunión de fieles, por eso se ha elegido el nombre de abadía, y al no ser un lugar físico, se añade lo de virtual, en donde se reúne el Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli. Es así de fácil. Es decir, todos los ermitaños en su conjunto forman el eremitorio, eremitarium en latín, que es lo que quiere decir, que no tiene lugar físico tampoco. Recordemos que el eremitorio está allí donde el ermitaño se encuentre. Una ermita no hace a uno o a una ser ermitaño o ermitaña. El anacoreta lo es allí donde esté. O sea, como se suele decir, el hábito no hace al monje.
Tú que te vistas de cura no quiere decir que seas cura. Y que te vistas de monje franciscano no quiere decir que seas monje franciscano. ¿eh? El eremitario, que tengas una ermita, no te hace a ti ser ermitaño. Uno puede tener una casa en un monte y ser el mayor pecador del mundo, y una casa súper aislada, y ser un asesino. Válgame Dios. Pero bueno, es un ejemplo. El ermitaño, por eso puede ser ermitaño en cualquier sitio. Por eso un ermitaño, decía una ermitaña, que además lo pusimos en un vídeo en el oratorio, decía, yo no soy ermitaña porque tengo una ermita, porque vivo en una ermita. La ermita la llevo conmigo. O sea, cada uno, el ermitaño es el que cumple una regla, o que quiere estar aislado, que igual no puede estar aislado, pero se aísla, se reúne con el Señor, sigue cuanto puede o cuanto el Señor le permite esa regla de vida, esa norma de vida, esa forma de vida. Lo más aislada posible, lo más dedicada al Señor, pero igual tienes que estar trabajando pues 8 horas al día atendiendo un negocio, atendiendo una tienda. Pero bueno, cuando sales, pues eres lo más aislado posible porque te gusta ser ermitaño. Eso no quiere decir que no seas ermitaño. El ermitaño lleva la ermita consigo. Obviamente hay que diferenciar los que son ermitaños porque han hecho votos públicos de los que son ermitaños independientes. Por eso aquí tienen cabida todos. Aquí puedes hacer votos personales, votos para ti, entre tú y el Señor, que bueno, esos son votos que digamos que tienen una validez un tanto, una validez un poco, como diría, no oficial. Sin embargo, los votos públicos son los votos que haces ante la gente, los votos que se hacen cuando uno es religioso, uno es ermita, ante el obispado, ante el obispo, ante tus superiores. Esos son votos públicos. Entonces esos votos tienes que cumplirlos porque te obligas a ellos. Los votos que uno hace ante el Señor son más flexibles. Por eso cuando uno quiere ser ermitaño, se dice que primero pues pruebe, ¿no? Lo mismo que cuando uno quiere ser religioso, pues prueba y pasa al noviciado. Después que quiere avanzar en ello y que quiere unos votos más comprometidos, pues entonces es cuando hace los votos públicos. Incluso un ermitaño no tiene por qué hacer votos. Uno puede elegir ese modo de vida. Y aquí admitimos, el eremitario admite a todo tipo de ermitaños. Puede ser lo que quiera. No quiere decir que uno oficialmente, claro, y ante la iglesia, ante las autoridades, uno es más ermitaño cuando tiene votos públicos, puede vestir de ermitaño, sea con hábito y demás. Claro, esos son unos votos serios. Los otros no son en broma, son también votos serios, pero no son unos votos reconocidos, no son unos votos personales. Son votos personales. Eso, bueno, si se puede hablar más, en todo caso lo tenéis explicado también en las páginas del eremitorio, por si queréis ahondar en ello. Como individuos, por tanto, sea como sea, y los votos que hayan hecho, sea de qué tipo que sea el ermitaño, como individuos se agrupan, se pueden agrupar y por lo tanto se reúnen en la abadía virtual Reina del Carmelo. La razón de diferenciarlos sin cambiar de lugar de encuentro tiene un fin, y es que aunque un anacoreta decida dejar de seguir ese tipo de vida por las condiciones o cosas que sean, pueda seguir perteneciendo a la abadía si lo desea. O sea, es decir, imaginaros que vosotros pues sois ermitaños independientes, tenéis votos personales y os da una enfermedad, os llega algo que tenéis que dejarlo, tenéis que abandonarlo, o simplemente os pasáis esa vocación, o ya no sentís esa inclinación, sentís una inclinación diferente, ¿no? O un modo de vida matrimonial, o lo que sea, bueno. Y decir, bueno, ya no soy ermitaño, pero yo quiero seguir perteneciendo a la abadía virtual porque sigo siendo religioso, obviamente, sigo siendo cristiano, pues se pueda pertenecer. Por eso están en el mismo sitio. Unos son ermitaños comprometidos, siguen esa norma de vida, pero puedes tener al lado a alguien que no lo siga, pero que sea cristiano también, porque luego uno
Tampoco nadie es superior a nadie. Aquí nadie es superior a nadie. Hay que ser... Bueno, os decía que era otra sección. Hay que ser ermitaño para pertenecer a la abadía virtual Reina del Carmelo. Pues como se puede vislumbrar de lo que acabamos de exponer, no necesariamente. La abadía está abierta a cualquier persona con inquietudes, y cualquiera puede pertenecer a ella. Dentro de ella se encuentra el mencionado Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli, y es por eso la distinción. En la abadía conviven cualquier cristiano como comunidad abierta que se trata. Entonces, ¿en qué se diferencia alguien que pertenezca a la abadía de alguien que pertenezca al Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli? Pues en la forma de vida. Ya os lo expuse antes. Los segundos, es decir, los que son ermitaños como tales, son anacoretas y ejercen como tales en su día a día. Y los primeros son religiosos, cristianos en general, o personas que mantienen con su vida vivo el carisma del Carmelo, que es el carisma que tiene la abadía. ¿Qué carisma es el de la abadía virtual Reina del Carmelo? Que es precisamente la cuestión que acabamos de mencionar. Pues, como ya se ha dicho respecto al eremitorio, la abadía virtual Reina del Carmelo sigue el carisma carmelitano. Eso no quiere decir que no se dé en ella cabida a cualquier inclinación religiosa que sientan sus miembros en particular, la cual por supuesto se respeta y se valora. Puede llegar alguien que tenga una inclinación por San Francisco de Asís, que por los franciscanos, o por los pasionistas, no pasa nada. Pero en orden general, esta abadía, la abadía virtual Reina del Carmelo, se encuentra bajo la protección y el amparo de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Eso hay que diferenciarlo. ¿Qué hay que hacer para pertenecer al Eremitarum Beatissime Mater de Cor Carmeli o a la abadía virtual Reina del Carmelo? ¿Hay que registrarse en algún sitio? ¿Hay que pagar una cuota? Esto es otra de las preguntas, las grandes preguntas que nos suelen hacer a menudo. Aunque no sepamos que el más interés que suele tener la gente. Primero, ¿quién fundó esto? Lo de ser cotilla y ser el morbo, buscar el morbo, eso enseguida surge, incluso ante los cristianos. Por desgracia, la curiosidad, eso siempre. Y luego, ¿hay que pagar algo? ¿Tengo que pagar? ¿Tengo que no sé qué? ¿Hay que registrarse? ¿Me dais un ticket? ¿Me dais un carnet? Esto es como el carnet político. Pues no, aquí no hay el carnet político. En un primer momento lo había, de hecho lo tenemos, diseñamos un pequeño documento que podía servir para los que además eran cofrades, pertenecían a la cofradía del Monte Carmelo y no les habían dado un documento. Pues oye, les ofrecemos un documento en PDF que ellos pueden imprimir y pueden poner el día en el que se inscribieron o empezaron a pertenecer a la cofradía. Pero como para recuerdo de ellos, más que nuestro, para recuerdo de ellos. Por aquí puede entrar y salir quien quiera. Aquí no controlamos a la gente. Pero aparte de eso decidimos después no hacerlo. Lo mantenemos por si alguien lo necesita, pero ya no lo hacemos. Y como os decía, inicialmente se tenía esa idea, la idea de ofrecer un documento de pertenencia. Pero dado que es un lugar virtual de reunión, desde hace años ya decidimos que lo mejor era que simplemente cada uno se adhiera al grupo de la abadía desde donde esté, libremente y sirviendo de punto de encuentro donde se ubiquen también el resto de hermanos. Es decir, es un punto de encuentro de diferentes hermanos, sea estos donde estén, desde donde se conecten. No se exigen más condiciones ni se pide cumplir más normas que las que cada ermitaño ya esté realizando en su día a día, que a veces no son pocas, así que ¿para qué vamos a poner más? O las normas que cada cristiano siga según las particularidades en las que el Señor la haya colocado, que a veces ya tenemos bastantes fardos en la espalda
tengo que ir al rosario cada día, tengo que hacer no sé qué novena, tengo que no sé qué. Y encima, algunos quieren que nosotros, por pertenecer a una abadía virtual, les pongamos más condiciones todavía. Pero si ya te cuesta cumplir las que cumples, cumple bien lo tuyo, lo que tienes a mano, y serás buen cristiano si seguir al Señor es sencillo. ¿eh? Seguir al Señor es sencillo. Solamente amar a los hermanos y amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Mejor norma que esa no va a haber, y mejor condiciones tampoco. La intención, tanto de la abadía virtual como del eremitorio, es aceptar y estar disponible y abierto para cualquier hermano o hermana que desee entrar. Antes y ahora, en muchos colegios religiosos, en muchas instituciones, en muchos institutos, en muchos seminarios, en muchas abadías, en muchos monasterios, en muchos conventos, se exigen muchas cosas para acceder. Antes una dote, porque había que mantener el sitio. Ahora tener salud, ser joven, ser no sé qué, en muchos sitios, en otros no tanto, pero bueno, la mayoría, porque hay escasez de vocaciones, porque no sé qué. Entonces te exigen una larga lista, porque claro, si tienes poca salud, pues allí son ancianos y no vas, no te van a cuidar ellos a ti. Piensan y dicen en muchos sitios. Así que, y habiendo tantos inconvenientes para entrar, como nosotros vamos a poner inconvenientes pudiendo hacerlo libremente, si es un sitio virtual en el que cualquiera debería sentirse libre para entrar? Pues podemos tener este sitio en el que cualquiera puede acceder libremente, sea cual sea su condición, su estado de salud, su posición social, sus intereses, da igual. Si al final, si uno tiene intereses malos, el Señor ya lo pondrá en su sitio, porque esto está en manos del Señor. O sea, por eso nuestra guía, nuestra protectora, nuestro amparo, es nuestro Señor del Monte Carmelo. Y por supuesto, y termino ya, tampoco hay que pagar inscripción ni cuota alguna. La pertenencia es totalmente gratuita. Dios sostiene esta obra y la sostendrá hasta que Él lo desee.